nuevamente, la agencia de noticias no se vende, se defiende. Reportando para La Izquierda Diario, nos encontramos en el mitin convocado por el Subnotimex en defensa de la agencia de noticias que la semana pasada amenazó el Estado mexicano con desaparecer esta agencia. El Sindicato Único de Trabajadores Docentes CONALEP, aquí en la Ciudad Ahora de están México, pronunciando distintos sectores que han venido acompañando la huelga. Sin embargo, opinamos que este acompañamiento debe estar respaldado en las calles de forma masiva por las grandes centrales sindicales que se asumen como democráticas. Está presente y estará apoyando, de ser necesario, algunos paros a nivel nacional. No podemos permitir, compañeras y compañeros, esta decisión unilateral por parte del gobierno federal, amañado con San Juana. No se puede tirar por la borda esta huelga de 3 años. La lucha de las y las compañeras que han estado 24 horas en esta lucha, no podemos nosotros, no podemos permitir. Y este debe ser el momento en que todas las organizaciones sindicales, sociales, campesinas, formemos realmente un frente común y que defendamos las y los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. De otra forma, estaremos anunciando que hoy puede ser Subnotimex y mañana algún otro sindicato. Y ello no lo podemos permitir como sindicatos. Pertenecemos a varias centrales obreras sindicales. Y es momento de unir las fuerzas. Esta acción hecha por el gobierno federal en conjunta o en conjunto con San Juana es algo que nos puede suceder a algunos sindicatos. En el caso muy particular de las y los compañeros maestros de CONALEP, hoy precisamente ayuden a teníamos una compartir reunión en este lugar esta transmisión en vivo para que se vea la solidaridad con las y los compañeros del Subnotimex, quienes están peleando ahora contra la desaparición, el intento de desaparición de la agencia por parte del gobierno federal, anunciada la semana pasada, para que los trabajadores, donde el presidente se atrevió a decir que bastaba con las mañaneras para informar a la gente sobre lo que acontece en la realidad nacional, siendo que esta agencia, como cualquier otra agencia, a diferencia de las privadas, son sostenidas por el recurso público. No a la desaparición de Subnotimex. Compañeras y compañeros, es el momento de un gobierno que se decía antineoliberal, está aplicando completamente una medida que está muy cercana, si no es que es altamente de esta tendencia política del liberalismo, no nos conviene. Por ello, compañeras y desapareciendo compañeros, las instituciones públicas en detrimento de los derechos de sus trabajadores. De las trabajadoras y trabajadores de Subnotimex. Solución a la huelga de Subnotimex. Solución. Acaba de hablar un representante del Sindicato de Trabajadores del CONALEP, quienes también han recibido numerosos ataques y han tenido que salir a luchar en defensa de sus contratos colectivos. Y bueno, el sentimiento es en la necesidad de la unidad. Desde nuestro punto de vista, este se puede solamente realizar en las calles, con la movilización, con el paro nacional, con el apoyo efectivo realmente de las propias bases de los sindicatos que ahora están viniendo en representación, pero que es fundamental que esto se pueda expresar en las calles de forma masiva,
que seamos miles y miles de trabajadoras y trabajadores que estamos peleando porque Notimex pase a manos de sus trabajadores, ya que la dirección de esta agencia ha demostrado su ineptitud para poder manejar la institución, y ahora esa es una demostración de esto, el intento de liquidación de esta agencia por parte del Estado. Por ende, estamos con la misma posición del Notimex de no aceptar el exterminio de la agencia noticiosa del Estado. Esto conlleva muchas cosas, compañeros. No solamente el respeto a los derechos laborales de los compañeros de Notimex y por ende de todos los trabajadores de este país. Estamos transmitiendo para la Izquierda Diario México en este mitin convocado por el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex ante la amenaza de desaparición, de la extinción de la agencia de noticias después de más de 3 años de huelga encabezada por más de 200 trabajadores cuya directora, la directora de la agencia, San Juana Martínez, intentó pasar por encima del contrato colectivo de trabajo, con lo cual los trabajadores reaccionan con una huelga que hasta ahora seguía sin resolverse, y ahora, la semana pasada, el gobierno federal anunció su propuesta, entre comillas. Su propuesta es liquidar la agencia de noticias, ya que el presidente anunció que bastaba con las mañaneras para informar a la población sobre lo que pasa en el gobierno y no de una agencia integrada por más de 200 profesionales del periodismo, entre editores, camarógrafos, reporteros, etcétera, quienes son los que hacían realidad pues el seguimiento de las noticias a nivel nacional e internacional. A la patrona San Juan Martínez e ignorar paralelamente, atacar de manera, en términos de complicidad, a los trabajadores del Notimex. Si este gobierno plantea que la agencia de Estado de noticias no sirve, ¿por qué lo hice a 4 años de su gobierno? Necesitaron pasar 4 años para saber, según su criterio, que esta agencia no sirve. Evidentemente, esta es una solución para respaldar la postura patronal nefasta entre las nefastas de la patrona San Juan. Hay muchas cuestiones que están en juego, no solamente los derechos sindicales, sino las funciones de un Estado, el derecho a la información y sobre todo de la posición que este gobierno está guardando ante la población que conformamos la sociedad mexicana. Los mexicanos no somos iguales, habemos trabajadores y hay los que son contrarios a los trabajadores. Y en este sentido, este gobierno no ha perfilado su apoyo a la clase trabajadora que aquí está representada entre algunas de sus organizaciones, porque son organizaciones de trabajadores democráticos independientes. En efecto, aquí vemos trabajadores y nuestros intereses en efecto también son opuestos a los de los patrones. Por tanto, al menos desde nuestro punto de vista, se tiene que expresar con la movilización independiente, sin confianza en este gobierno, que efectivamente, como lo está mencionando, es necesaria la movilización independiente del gobierno, inclusive de sus mecanismos para poder coaccionar o poder desviar el descontento que generan estas medidas. La justicia, que ha tardado años, en este caso ha tardado años en reconocer, y tardó bastante tiempo en reconocer los laudos a favor de los trabajadores, quienes fueron
años de quienes huelga. quienes fueron atropellados sus derechos laborales ¿Cómo es posible que la patrona San Juana diga y que ganaron en la batalla legal? Sin embargo, hasta la fecha, no solo no se reconoció por la vía de los hechos el haber ganado esos laudos, sino que ahora se intenta dar un golpe de muerte a esta agencia de noticias del Estado mexicano. ¿Qué posición de poder tiene esta señora que desatiende Y no solo es un problema de San Juana Martínez, tiene que ver también con quienes manejan el Estado, el gobierno. Así como San Juana Martínez intenta aplastar a las y los trabajadores de Notimex, también en otros sectores, como por ejemplo en la Secretaría de Educación Pública, en las subsecretarías locales, donde se intenta pasar por encima de los derechos laborales, como lo hemos redactado a través de estas páginas, de las páginas de nuestro diario, a distintos sectores, en el sector automotriz, en el sector estatal, sobre todo en el magisterio universitario, en el magisterio de educación básica, donde han intentado aplastar los derechos laborales, como las pensiones, las jubilaciones. Es decir, es el conjunto del Estado quien organiza estos ataques para hacer avanzar los planes empresariales contra los trabajadores. Lo que nos importa es la posición en que nos está dejando esta situación de contubernio y alianza en contra de los trabajadores de este país. Queremos manifestar igualmente que no estamos de acuerdo con la institución de esta agencia. No estamos de acuerdo con la institución de Notimex e igualmente rechazamos la amenaza de desaparición del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. En este sentido, mantenemos una lucha igual, muy similar. Pero no solo somos dos instituciones en peligro de desaparición. Las hay otras, además de múltiples conflictos laborales que siempre están vinculados con el sindicalismo democrático independiente. Compañeros, estamos dispuestos a llegar hasta donde sea necesario y estamos atentos a las indicaciones, a las peticiones que nos haga el Subnotimex. Compañeros, hasta la victoria y siempre venceremos. Ni la lluvia, ni el viento detendrán el movimiento. Ni la lluvia, ni el viento detendrán el movimiento. Ahora le damos la palabra al compañero Noel Gutiérrez, estudiante de la UAM. Compañeros, compañeras, se ha mencionado bastante y ya para no repetir lo mismo brevemente, creo que hay que puntualizar que la lucha del Subnotimex, la lucha de las compañeras y los compañeros periodistas que se agrupan en este gremio, es un ejemplo a nivel nacional e internacional de la lucha por un sindicalismo independiente y democrático. Creo que ese es otro factor por el cual no solo San Juana, sino más arriba, porque San Juana es la que al final de cuentas la que acata las órdenes de este gobierno y de este régimen. Creo que esa también representa una amenaza para los intereses de este gobierno que se dice primero los pobres, que cada vez más demuestra su carácter de clase, cada vez demuestra lo que realmente es, ir atentando contra los derechos de la clase trabajadora. Compañeros, compañeras, también hay que mencionar y puntualizar que el derecho a la información, más que un derecho humano, es un derecho también para la propia clase trabajadora. El cuestionamiento es qué tipo de información queremos, a qué intereses queremos que se llegue esa información. Esto también sigue una lógica en el ámbito imperialista, con las grandes agencias como la BBC, como la CNN, como la EPI. Por eso también quieren desaparecer a la agencia de Notimex, porque precisamente no quieren que haya una agencia de información. Y otro cuestionamiento es realmente esta agencia a qué intereses debe de servir. Por eso la propuesta es que también en este momento álgido, crítico, que sea
los trabajadores y trabajadoras periodistas que tomen en sus manos la administración de la agencia. Compañeros, compañeras, no nos queda más que seguir rodeando, no solo nacional, sino internacionalmente, la lucha de las compañeras y los compañeros del Sud-Notimex. Ahora más que nunca, también hacemos un llamado a las grandes centrales sindicales que movilicen a sus bases, que las dirigencias movilicen a sus bases, y sí, el apoyo moral y a través de comunicados es importante, más o menos como lo han hecho también en campamentos, pero hoy es el momento para salir a las calles, para arropar a la lucha de las compañeros y compañeras del Sud-Notimex. ¡Viva las y los compañeros del Sud-Notimex! ¡Viva! ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva! ¡Viva las y los que luchan, compañeros! Compañeras. Que la vengan a ver, que la vengan a ver. San Juana no es directora, es represora, viola la ley. Que la vengan a ver, que la vengan a ver. San Juana no es directora, es represora, viola la ley. Ahora le damos la palabra al compañero Álvaro García, trabajador del metro. Hola compañeros, compañeros. El sistema de transporte colectivo, el metro, tiene un Conrado desde hace muchos años en el metro. Un Conrado que ha venido precisamente pegándole a los intereses de los trabajadores y les ha pegado hasta el 72% del poder adquisitivo. Ustedes saben que en el metro hay corrupción tras corrupción y se lleva un el gobierno de acuerdo a esa regulación porque lo están utilizando para ir privatizando lentamente el sistema de transporte colectivo metro. Esto va a repercutir tarde o temprano en los intereses de todos los trabajadores, pero también de toda la gente de la Ciudad de México y Estados. Es importante que utilicemos, que aprovechemos esta coyuntura que pareciera ser un golpe, pero que puede ser a nuestro favor. Es decir, debemos movilizarnos todos los trabajadores para defender a los niveles, pero también defender al metro y defender a todos los grupos y organizaciones que han sido atacadas por este mal gobierno. Nosotros hemos peleado por este gobierno durante muchos años, pero como decía un compañero, no peleamos para un gobierno capitalista y neoliberal, peleamos para un gobierno que estuviera del lado de los trabajadores, que estuviera a nuestro lado y que juntos y que pudiéramos estar de alguna manera hombro con hombro en contra de un sistema que nos ha venido desmadrando en los últimos 70 años. Pero ¿qué pasó? Nosotros tenemos que organizar a los trabajadores, salir, como decía el compañero, a las calles, dar la lucha y juntos organizados hacer que este gobierno mire obligadamente, porque parece que por voluntad propia no lo va a hacer, y vea los intereses de la clase que él dice defender y que hasta ahora no lo ha hecho. Entonces, compañeros, como decía el compañero, tenemos que buscar la unidad de todos los trabajadores, de todos los sindicatos, del SME, de todas las federaciones sindicales. Nosotros nos manifestamos ya preparados para iniciar la lucha y juntos y juntas poder organizar la resistencia que hace falta en México. Di un paso atrás, compañeros, y hasta la victoria. Notimex es una institución del pueblo y la tenemos que defender junto con sus trabajadores. Hasta la victoria, compañeros. Gracias. En efecto, imagínense un paro que incluya a los trabajadores del metro, paralizando todas las líneas y obligando así al gobierno a no desaparecer esta agencia y al mismo tiempo empezar a defender los derechos de los trabajadores de otros sectores. No vives, eres sus trabajadores, y al que no le guste, se jode, se jode. Ahora le vamos a dar la palabra a la compañera Leticia Zamora, secretaria general del PIB. Compañeras, compañeros, desde el Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, SUTIEMS, hoy venimos aquí a acompañar la digna lucha que durante más de 3 años han sostenido los trabajadores, pero sobre todo las trabajadoras de Sud-Notimex, que ante las continuas violaciones a su contrato colectivo, ante los despidos injustificados, pero sobre todo
ante la impunidad del abuso de poder de la directora San Juana Martínez para con los trabajadores, decidieron emprender esta huelga y mantenerla de manera heroica durante más de 3 años. Para nosotros es inexplicable que el gobierno federal decida en este contexto lanzar un grave mensaje para los trabajadores organizados en sindicatos. Es incomprensible que este gobierno ponga por encima de los derechos laborales y de los contratos colectivos los intereses de una sola persona. Es inexplicable que para defender a una funcionaria que ha demostrado con creces su incapacidad para resolver un conflicto durante más de 3 años, es incomprensible que en lugar de resolver el conflicto se le dé un espaldarazo y se le mantenga. Y no solo eso, sino que hasta se anuncia que se le va a nombrar funcionaria en otro lugar. Este mensaje, compañeros, para los trabajadores, nosotros sí lo entendemos. Y lo que entendemos es que este gobierno tiene una clara política antisindical y antilaboral. Es lamentable que este gobierno no reconozca que han sido los sindicatos, pero sobre todo los sindicatos independientes, que están fortalecidos por la base trabajadora, los que han mantenido condiciones laborales para los trabajadores en este país. Aquí, en donde trabajan una gran cantidad de jóvenes de manera precarizada e informal, donde cada vez vemos peores condiciones laborales, aquí es donde llega este mensaje en contra de los trabajadores que se atreven a organizarse y a luchar. Por eso, compañeros, desde nuestro punto de vista, es necesario que hagamos un cierre de filas contundente para apoyar a nuestros compañeros, pero sobre todo a nuestras compañeras del Subnotimex. Porque esto que ocurre ahora con ellos no es un hecho aislado. Se ha anunciado ya la desaparición de algunos organismos como el INTA, como el Instituto Nacional de Ecología. Se precariza a los investigadores, se deterioran los presupuestos para el gasto social y en particular para la educación, la ciencia y la tecnología. Esto no puede ser la bandera de un gobierno que se precia de defender primero a los pobres. Nosotros hacemos un llamado al gobierno federal y en particular al presidente Andrés Manuel López Obrador para que retire esta amenaza de desaparición de Notimex y para que al contrario fortalezca esta agencia que debe ser la agencia de los mexicanos, pero sobre todo para que cumpla aquella antigua promesa de hacer de Notimex una agencia de la calidad de algunas agencias también de Estado, como la BBC o muchas otras que tienen una larga tradición, como durante muchos años la tuvo esta agencia, y que se debe sobre todo a sus trabajadores. Por eso, compañeros, hoy decimos que viva el Subnotimex. ¡Viva! ¡Que viva la huelga del Subnotimex! ¡Viva! ¡Que vivan las trabajadoras y los trabajadores que defienden sus derechos y su contrato colectivo porque están defendiéndonos a todos! ¡Viva, compañeros!